Mari Carmen López José, Josefa Coyo Palma, Francisco Vera de Arcanco, Juan Romero Galindo, Leonila Monroy Romero, José Luis Flores Rojas y otras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos nuestra fe hoy en la memoria de San Francisco de Asís. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor de Dios. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de acercarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y le dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de 1000 cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado o ha salido triunfante? En un instante descuadra las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiere a las estrellas. Él solo
El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban en camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las olas tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré por donde, pero déjanos primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuñalará de vivir hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Esta misa también la aplicamos por la salud de Teresita Espinosa de los Monteros, Rocío Espinosa de los Monteros, Aralí Sánchez Rosas, Diana Gómez Barón, Amalia Sánchez, Alicia Jaque Guzmán, Carmen García, Rosita Marzal, Padre Andrés Esteban López, María de Jesús Salazar, Marcela Miller, Mario Baracamonte, Padre Roberto Camacho y el obispo Felipe Pozo Lorenzini, y por el eterno descanso de José Ramón Boix Fernández, difuntos de las familias Marzal de la Garza y Vicente Linares, y el Malicia Rodríguez Jaquín, el padre Daniel Pérez Mastrazo, el padre José Guadalupe Hernández, Magdalena Fábregas, Ernestina García Gasca, Rubiana y Enrique Ávila, Benito Rendón Diseño, José Rubén Saturnino Martínez, Concepción González, Felipe Benítez, Santiago Benítez González, Jorge Muñoz González, Ángel Melchor Pérez, Gregoria Olivares Méndez, y por las necesidades de la familia Gómez Espinosa y José Pernayer, Víctor Manuel Quín, Joaquín y Blanca Estela Romero, Alice Renca, Rodrigo Eduardo Romero Gómez y Liliana Ramón Pérez. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, el Señor nos reúne este día 4 de octubre de 2023 para celebrar nuestra fe en la presencia del resucitado. Siempre que participamos de la Eucaristía, participamos precisamente de la fe, la esperanza, la cristiana y la caridad como virtudes que nos llevarán algún día a participar de la eternidad del Padre. Hoy hemos escuchado en el Evangelio lo que sería un seguimiento radical a Jesús, cuando Jesús afirma que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Este seguimiento es tan radical que aún Jesús nos pone los ejemplos. Sí te voy a seguir, pero déjame primero enterrar a mi Padre, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Sí te voy a seguir, pero déjame despedirme de mi familia. El que empuñalará de hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Y esto me hace recordar aquella famosa parábola de hay unos que vienen del 30, otros del 60 y otros del 90. Y esto es cierto. Y un ejemplo de una opción radical por Jesús fue San Francisco de Asís. Para el estudio de Francisco de Asís había que leer 3 biografías de su tiempo. ¿Recuerdan ustedes que las biografías de cualquier personaje, las que más importan son las de su tiempo? Por ejemplo, yo comentaba el día de Santa Teresita de Lisieux que para
regla 1, Francisco pide a sus seguidores que pueden tener un arma defensiva que utilicen si los atacan. Donde no lo pone, Francisco sí lo dice. Bueno, es un breve ejemplo de que cuando no leemos y pensamos que las películas de los santos a veces son un poco exageradas, había que debatir su pensamiento. Pero en el siglo XIII, que es la época en que él desarrolló su actividad y murió, hay tres grandes biografistas de Francisco. Por un lado, la vida de San Francisco de Asís, escrita por San Buenaventura. Después, la leyenda de los tres hermanos. Y finalmente, la escrita por el hermano Tomás de Celano. Claro, había que incluir la palabra leyenda. Hoy le hemos dado a la palabra leyenda como una expresión de algo que no sucedió. Y antiguamente se llamaban las biografías leyendas, porque la palabra leyenda viene de leer, que significa lo que debe de leerse. Francisco vive pocos años, al menos por eso nació en el año 1181, otros en el 1182. Lo que sí es una realidad es que murió un día en la madrugada del 3 de octubre del año 1226. Y cuando se habla de la Edad Media, que a Francisco le tocó vivir en la Edad Media, en todos los libros de historia, aún de los historiadores agnósticos, ateos, jacobinos y masones, siempre mencionan a Francisco de Asís como un personaje importante. Claro, insisto, algunos le dan otro tipo de carácter. Por ejemplo, las cosas que él escribe le dan un carácter de que adora la tierra, hermana sol, hermana luna, no. Francisco nunca adoró a la Pachamama. Al decir hermano sol y hermana luna, estaba hablando que son el reflejo del creador de Dios. Pero no es que este hombre haya sido precisamente adorador de los astros. Él no se llamaba Francisco, él se llamaba Juan. Su papá Pedro Bernardone y su mamá María Rica eran de la religión de Asís. Asís es una población hermosa donde se respira cuando no hay sale del tren, respira mucha santidad. Es una ciudad bellísima, de las que hay que visitar en Europa, aunque sea virtualmente. Sus papás eran de producción económica desahogada. Su papá era comerciante de las finas y le gustaba ir a Francia con su hijo. Por eso le empezó a llamar Francesco. Francesco significa el afrancesado, porque le gustaba ir a Juan, que era su verdadero nombre, ir a las ferias de Francia. Con el paso del tiempo creció como un chico pues, que tenía la vida futura ya regalada, casi la mayoría de los jóvenes de aquel tiempo tenían dos altas vocaciones: el ser sacerdotes, porque servían a Dios, o el ser de la carrera médica, porque servían al rey, y el rey representaba a Dios. Recuerden aquella famosa frase de los caballeros: por mi Dios, por mi rey y por mi dama.
cuando una persona está encarcelada, bueno, una de las cárceles de México, cuando una persona está encarcelada, o cuando una persona perdió el trabajo, o cuando está enferma, ahí tiene que entender que la vida nunca será igual después de la cárcel y de la enfermedad. Regresó a su casa, pero regresó muy enfermo. Y yo creo que pudo comparar la riqueza de los bienes de sus papás, comparándolo con la fealdad y la ignominia de la cárcel. Esa fue la primera prueba que Dios le puso a un joven de 20 años. ¿Cuál fue la segunda prueba? Porque recordemos que en nuestra historia humana hay que hacer la historia de salvación. La segunda prueba fue la enfermedad, donde pasó largos momentos de soledad y de reflexión. Nuevamente lo llaman para la milicia, pero para defender Perucha. Entonces va con sus amigos, pero de pronto escucha una voz que le dice: regresa a Asís. Y allí en Asís empieza a tener una transformación espectacular, porque empieza a ir a los hospitales, a cuidar leprosos y a visitar enfermos, cosa inexplicable en un joven rico. Tal vez los jóvenes de ahora, o algunos que dicen narcotraficantes, otros políticos, otros empresarios, y quieren ir tal vez a los antros a tomar, a tener un buen coche o a tener una buena esposa, no lo sé. Pero eso es un joven de 21 años ir a visitar un hospital y visitar a los leprosos. Es algo inexplicable en él. Cuando estaba pasando por San Damián, vio un templo que estaba derruido y se asoma y ve un crucifijo y escucha una voz interior que le dice: Francisco, repara mi iglesia, mira que se está cayendo en pedazos. Y esto es cierto, porque, bueno, a Francisco no le va a tocar, no, a Francisco sí, no le va a tocar, pero la relajación oral de la iglesia entre sus laicos y sus sacerdotes era terrible. Entonces él vendió su caballo, uno de sus caballos, le robó telas a su papá y empezó a reparar la iglesia. Su papá era tan importante que le pidió al párroco de San Damián que pusiera en práctica la iglesia, pero el párroco le tenía miedo a su papá y le dijo no. El papá se enojó al ver esta conducta enloquecida de su hijo y lo encierra en la cárcel. La gente le ha dicho que Francesco había enloquecido, porque ¿quién va a despreciar la vida de boato, de dinero, para cuidar de enfermos y ancianos? El padre se fue a Francia y la mamá lo sacó de la cárcel y lo dejó ir por la bendición. Regresó el papá, golpeó a la pobre mamá por haber dejado a su hijo salir de la cárcel y se fue de su padre y llamó a la autoridad civil y le dijo que iba a desheredar a Francisco de sus bienes. Llamó al obispo Guido, y algo extraordinario en Francisco, ya que muchos de nosotros, tristemente, estamos apegados a los bienes materiales. ¿A cuántas familias yo no he visto pelearse a los hermanos? Bueno, todos los hermanos tienen derecho de lo que dejan los papás, pero cuando se meten las nuevas hijos llenos,
pensamos que la felicidad son los bienes materiales. Y pensamos que si no tenemos coche es que nos va mal. O recuerdo una niña hace muchos años, precisamente aquí en San Lorenzo. Yo era joven, ahora lo estoy viendo. Y recuerdo una niña que le di la bendición a Dios hace como 25 años. Y la niña estaba triste. Era diciembre, porque era la Navidad, era la Navidad. Y le pregunté, ¿por qué estás triste? Es que esta Navidad para mí va a ser muy triste. Y le pregunté por qué. Porque mi papá no me compró el Santa Claus que canta y baila. Entonces imagínense una niña de 8 años o 7, piensa que la Navidad es un Santa Claus que canta y baila. O cuántos niños, cuando sus papás les dan todo, no les han dado nada, porque han pervertido su corazón con bienes materiales. Y claro, algunos papás inocentemente llegan a decir, es que no quiero que mis hijas sufran lo que yo sufrí. Darle todo a los hijos es crear, como dicen hoy los analistas, una generación de cristal donde los hijos, al darles todo, no hacen nada. Había que darle todo a los hijos. Bueno, Francisco fue cuidando a enfermos, lavando a los leprosos, y otros paisanos de él se reunieron, hombres ricos de su tiempo, que vendían sus pieles, que ayudaban a los pobres y vivían de la mendicidad, mendigaban el dinero. No me imagino a alguien que tuvo dinero que mendigue el dinero. A veces es más doloroso que alguien que nunca tuvo nada. Por eso la famosa frase, el que no tiene loco se vuelve. Yo conozco en particular algunas personas que no tuvieron dinero en su niñez y ahora tienen, no sé si fue a través de un trabajo honesto, deshonesto, y se vuelven prepotentes y orgullosos y duros de corazón. Los podría mencionar, pero ni se decían, me impiden mencionarlos. Al final, el papá, y no sé si tercero le permite la orden, se une una niña rica, que es Clara de Asís, que tenía una diferencia con él de 17 años, y en películas románticas la ponen como su novia. Yo siempre he dicho que no hay que poner como si fuera historia verdadera lo que vemos por televisión. Yo siempre he dicho que hay que ver un poco más. Pero casi las novelas. Al final, en el monte Albernia, en el año 1224, delante del hermano León, el hermano León ve una cruz llena de fuego con 6 alas. Y cuenta el hermano León que Francisco abrió la Biblia en 3 ocasiones, y en esas 3 ocasiones hablaba sobre la pasión de Jesús. Afirma el hermano León que llegó un serafín y le dio los pies y las manos a Francisco, y ahí fue la transfiguración. Empezó
desamparados, los presos, los moribundos, los migrantes, para que hayan de Dios de los más cercanos, ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por todos nosotros, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades, por nuestras acciones de gracias, por nuestros difuntos, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz al que San Francisco tan ardientemente se unió. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo por sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman
todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la hora de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro pontífice Francisco, nuestro obispo Víctor, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que nos vivamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad, libertad, paz y justicia, para que todos los hombres se animen a una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos Porfirio y David Camila, Antonio Montiel, María Carmen López, Josefa Coyot, Francisca Vega, Juan Romero, Leonila Monroy, José Ramón Bosch y Maricia Rodríguez, el padre Darío Pérez, el padre José Poder Hernández, Magdalena Fábregas, Ernestina García, Rutia Ley Enríquez, Benito Brendón, José Rubén Saturnino, José Luis Flores, Concepción González, Felipe Benítez, Santiago Benítez, Jorge Muñoz, Ángel Menchó, Gregoria Olivares y los difuntos de las familias Marcela García y Vicente Linares, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos un descanso en la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz y servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra Eucaristía ha terminado. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los vivos juntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Francisco de Asís, que pasen muy buenos días.